La vida y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo en esta ocasión quiero compartir un tema y espero que sea de bendición. Bienaventurado escuchar la palabra de Dios. Este es el tema que quiero compartir con la audiencia, hermano. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias también por sus oraciones. Dios les bendiga. Un abrazo, reciban un abrazo todos los que ya están despiertos, los que ya están en el camino para su trabajo. Muchas gracias. Un abrazo desde Linares, Nuevo León. También les pido, por favor, que compartan las enseñanzas para que otras personas también escuchen, les llegue la palabra de Dios. A continuación voy a explicar que busquen en el libro de San Juan. En el Evangelio según San Juan, quiero que busquen esta porción de las Escrituras y se encuentra en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y el versículo 47, en donde quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Si usted está trabajando, escuche. Si usted está conduciendo, de igual forma. Si usted anda caminando por ahí, escuche la palabra del Señor. Y si usted ya tiene este pasaje, voy a leerlo y usted me sigue. Dice Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Voy a leerlo otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es el versículo que quiero compartir con ustedes y el tema: bienaventurado escuchar la palabra de Dios. Padre, te doy muchas gracias por darme este privilegio, esta bendición de compartir un poco de tu palabra. Espero que sea de bendición para las personas quienes nos están escuchando o los que posteriormente lo harán. Bendice todos los que intervenimos en este programa. Gracias por la vida, por la salud que nos das. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. Amados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se enfrentó con gentes que en algunas ocasiones discutió, hubo diferencias y siempre en este mundo, al estar el Señor Jesucristo, hubo estos detalles. Se enfrentó el Señor Jesucristo con los publicanos, con los saduceos, con toda esta gente que siempre muchos de ellos estaban en contra de lo que Él estaba enseñando. En esta ocasión el Señor Jesucristo habla con un grupo de personas. Había hablado con los fariseos, con los saduceos y otras gentes más, que muchos de ellos decían que conocían a Cristo, pero realmente no era a fondo, no era de corazón. Simplemente conocían a Cristo de los dientes hacia afuera. No conocían las Escrituras. La Biblia nos enseña, en esta ocasión, el Señor está hablando con ellos y les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Qué interesante tomar en cuenta estas palabras. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiero compartir el primer punto. Número 1,
espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Los redimidos escuchan la palabra de Dios. Los redimidos escuchan la palabra de Dios. Oh, esto es maravilloso. Escuchar la palabra de Dios, ponerle atención, aprender de la palabra, es un alimento espiritual que conforta, que fortalece nuestras vidas. Por eso dice Pedro, desead como niños. Entonces, estamos considerando sobre que los cristianos escuchan la palabra, porque es importantísimo, es el alimento que todos los días el cristiano tiene que buscarlo para que se desarrolle, para que crezca, para que tenga argumentos cuando se necesite. No solamente tener la palabra como un adorno en la casa, en la vitrina, en la mesa, sino tenemos nosotros una enorme responsabilidad de escuchar, de leer y aprender. Entonces, los redimidos tienen una posición cambiante. Oh, esto es maravilloso saber. Esto es tremendo conocer, cerciorarnos que los que escuchan la palabra de Dios tienen una posición cambiante. La Biblia nos enseña, y esto es demasiado claro, la Biblia nos enseña que los auténticos cristianos tienen una posición cambiante. Si usted tiene Biblia, yo le invito a que vaya hasta San Juan capítulo 1 y versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, escuche lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que escuchan, los redimidos que escuchan la palabra de Dios, tienen una posición cambiante. Cristo nos ha cambiado y esto nos debe dar mucha alegría, motivación. Debemos estar tan satisfechos porque una vida que nosotros llevábamos no era la vida que Dios demandaba o demanda hasta la fecha, sino era todo lo contrario. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Nos enseña que ahora nosotros tenemos un cambio, una transformación en nuestra vida, y esto se lo debemos al Señor, y gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, puesto que dice este versículo, dice, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, al escudriñar la palabra de Dios, nos enteramos que somos hijos de Dios. Nos enteramos que Él es nuestro Padre. Nos enteramos que Cristo Él es nuestro Salvador. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! La gente necesita saber. Los cristianos necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan aprender todos los días estar sobre la palabra del Señor. Y no solamente estar y reconocer, entender que Cristo ya nos ha salvado y somos nosotros de Él. Tenemos que aprender muchas cosas. Mire, la Biblia nos enseña allá en primera carta de Pablo, él les escribe a los hermanos de Corintios, pero ahora en el versículo 11, 1 Corintios 6, 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos considerando? Que tenemos una posición cambiante.
así. Solamente yo quiero que piense, solamente quiero que usted lea lo que nos enseña el versículo 9 de 1 de Corintios 6, 9 y el versículo 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué terrible era nuestra situación antes de conocer a Cristo! Pero ahora que ya lo conocemos, escuchamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que cada cristiano tiene una posición cambiante. Cristo me cambió. Yo era un borracho, ¿sí? Era un hombre maldiciente, un fornicario, un adúltero, todo lo que los calificativos negativos se pueden dar. Usted tal vez lo era. Pero ¿qué pasa ahora? Dice el versículo de San Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora nosotros nos sentimos confortados, nos sentimos ahora tan felices que todas estas cosas son historia. Ya no los practicamos. Por eso, dice Pablo, les está escribiendo a los cristianos de Corintio: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, historia ya. Ya no se practica, no se vive, ya no se complace en ello. Porque tenemos, cada cristiano, una posición cambiante. Esto es maravilloso. Porque Pablo les está hablando, les está escribiendo a este grupo de cristianos y les dice en el versículo 11, y esto erais. Usted era un hombre que despreciaba, que odiaba, que criticaba. Pero ahora escucha, ahora oye la palabra de Dios y se da cuenta que lo que estaba haciendo no era lo mejor, no era lo correcto, no era lo que agradaba a Dios. Todo lo que estaba haciendo era dirigido, antes de conocer a Cristo, era dirigido por Satanás. Pero ahora escucha, el que es de Dios. Si usted es de Dios, va a vivir para Dios, va a complacer a Dios, va a satisfacer sus deseos que usted tiene, pero ahora en la palabra de Dios, que es importantísimo. Oh, amados hermanos, miren, hay otro pasaje que nos lleva para que meditemos sobre esto. Y yo quiero que busque allá en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, el versículo 9. Pero la parte B, es interesante lo que la palabra, lo que las escrituras nos enseñan. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Colosenses 3 y el versículo 9. La parte B, dice así: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora estamos escuchando la palabra de Dios. El que es de Dios, oye. Oye. Usted ahora se da cuenta que en un tiempo vivió de lo peor. Porque en este pasaje que acabamos de leer, dice la palabra del Señor en el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira. Ahora oye, que esto no está bien. Qué interesante, hermanos. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Todo esto salía de nuestra boca. Pero gracias al Señor, los redimidos tienen una posición cambiante. Bendito Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Pero los redimidos, los que escuchan la palabra de Dios, no solamente tienen una posición cambiante, sino que ellos también tienen los preceptos correctos. Oh, hermanos, amigo, miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros tenemos las instrucciones o la instrucción. Tenemos los mandamientos. Tenemos las reglas o la regla. Tenemos los principios bíblicos para que nosotros, realmente los que escuchamos la palabra de Dios, tomemos, nos enfoquemos en esta fuente que nos instruye para que vivamos para Dios, para que vivamos en santidad. Eso es lo que hace mucha falta en los tiempos en que estamos viviendo, porque ahora ya no pensamos en el pecado, vivir en el pecado, complacernos en el pecado. Ahora todo lo contrario, ahora tenemos los preceptos correctos que nos ayudan para llevar, para vivir, para practicar una santidad que tanto hace falta en los tiempos en que estamos viviendo. Mire lo que dice la palabra del Señor, si usted tiene su Biblia abierta, y si no, escuche, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 1. Salmo 1, el versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lee bien, escuche bien. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, su encanto. Y luego dice la palabra: y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué más queremos? Solamente necesitamos tomar una iniciativa, tener una disciplina para estudiar la palabra del Señor. Entonces, usted hermana, usted hermano, señorita, joven, tiene los preceptos correctos. Aquí no hay error. Aquí hay satisfacción. Aquí hay cosas verídicas que nos ayudan para que nosotros seamos cristianos realmente dedicados al Señor, viviendo en santidad. Esto yo creo que muchas personas ignoran, que los cristianos, los auténticos, tienen los preceptos correctos. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y las comí. Esa palabra que nosotros guardamos, esa porción de las escrituras que usted atesora en su vida, en su corazón, en su mente, le ayuda para que madure, para que crezca y se fortalezca. Estos son los preceptos correctos. Aquí no hay error, aquí no hay vaciladas, aquí no hay esas cosas que nos pueden trastornar, sino todo lo contrario, que nos ayudan para ser fiel, para que tengamos una vida de éxitos. Hermanos, los redimidos, los que escuchan la palabra de Dios, tienen los preceptos correctos. Aquí no hay nada, no hay absolutamente nada que nos esté vacilando. Allá en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, hermana y hermano, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de mi boca. Escuchó bien, la palabra que sale de la boca de Dios, eso nos sirve, eso nos ayuda para crecer, para ser cristianos fuertes, macizos, anclada nuestra fe
hasta lo más profundo, en el cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que desear, tenemos que comer, tenemos que buscar la palabra. Entonces los redimidos escuchan la palabra de Dios porque tienen los preceptos correctos. Aquí no podemos estar diciendo, es un error. ¿Por qué estuve confiando en esto y realmente no es así? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, queridos hermanos. Dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Son los preceptos correctos que nos llevan al éxito espiritual, que nos conduce. Cada cristiano es conducido a un camino, a una felicidad, al éxito que muchas veces el hombre no encuentra. Pero nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, tenemos ahora. Tenemos esta bendición en nuestro alcance. Tenemos esta bendición a la orden del día. Cuando el cristiano tiene la Biblia y no toma el tiempo para dedicar en ella un tiempo estudiando, meditando en la palabra de Dios, cuidado. Cuidado. Solamente quiero decirle que los redimidos tienen preceptos correctos. Pero no solamente eso. También tienen una práctica congruente. Sí, congruente. Esto significa oportuno. Esto es oportuno. Esto es conveniente. Nos conviene a nosotros porque tenemos una práctica conveniente. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escuche, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, los redimidos, los que escuchan la palabra de Dios, tienen una práctica congruente. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Antes, nuestro dictador, el mandamás de nuestra vida, el jefe, era Satanás. El diablo se acomodaba, nos dictaba y nosotros, como buenos siervos de él, obedecíamos a cada rato, a cada instante. Pero ha habido un cambio, ha habido una transformación. Hemos cambiado de amo, hemos cambiado de reino. Antes reinaba en nosotros el diablo, pero ahora Cristo es el que mora en nosotros. Y Él nos enseña en su palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre es el que tiene una práctica congruente, una práctica que nos conviene. Claro, porque aquí hay bendición. San Juan capítulo 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mateo capítulo 7, 21, en la primera parte dice, no todo el que me dice Señor, no todo el que trae Biblia, el que va a la iglesia, el que ora, no todo el que canta, no todo el que va a ganar almas puede salvarse, porque muchos pueden ser falsos. La Biblia nos enseña. El grupo que el Señor Jesucristo tenía se componía de 12 alumnos, 12 hombres importantísimos que andaban con el Señor Jesucristo. Parecía que todo estaba bien, sin embargo, uno de ellos falló. ¿Que acaso no sabía de la Biblia? Sí. ¿Acaso no había visto los milagros que Cristo había hecho? Por supuesto que sí. Pero ¿saben qué?
se cumple lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si usted está practicando, está viviendo, cumpliendo estos mandamientos, entonces usted tiene una práctica congruente. Pero no solo esto, queridos hermanos. Allá en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mire, esta es una práctica. Nosotros escuchamos, nosotros oímos la voz de Dios cuando Él nos habla. Y cuando, después de haberlo escuchado, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le seguimos. Pero tal vez muchas veces nosotros lo hemos descuidado, esta área. No queremos oír la voz. No queremos nosotros entregar totalmente, dedicar tiempo, tener una disciplina sobre la palabra del Señor. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Él está hablando con usted. Él está hablando. Entonces usted se puede disponer para que escuche su voz y lo conozca y le siga. Necesitamos entonces, queridos hermanos, tener una práctica congruente, una práctica oportuna, y nosotros lo tenemos ahora más que nunca, esta oportunidad. Solamente necesitamos una disciplina, una entrega, una vida consagrada al Señor para poder hacer estas cosas que tanto hace falta en estos tiempos tan difíciles. El mundo ha entrado en las iglesias. Sí, el mundo ha ganado terreno, pero mucho. Hoy mismo las iglesias viven un gran porcentaje de aquellas personas que se dicen ser cristianos, llevando practicando gran parte de las tradiciones del mundo, el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque no escuchan la palabra de Dios. Muchos cristianos se han enfriado, no van a la iglesia aunque saben que es día de servicio, es día de reunión, no quieren ir. Se han olvidado de aquella armonía que se encuentra en Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, se han olvidado de esto, que es importantísimo, porque el mundo ha conquistado, el mundo ha ganado terreno en las iglesias. Entonces, estamos considerando que algo es muy importantísimo para nosotros. Número 1, los cristianos escuchan la palabra de Dios, porque ellos tienen una posición cambiante, porque ellos también tienen los preceptos correctos, porque también tenemos una práctica congruente. Esto es maravilloso, hermanos. Enseñanza número 2. Los religiosos esquivan la palabra de Dios. Los religiosos esquivan la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha salido a la calle a ganar almas, a tocar puertas? ¿Cuántas veces ha salido usted a la calle, a la ciudad, a la colonia, en el camión del trabajo, a repartir literatura o hablar un poco de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacen las personas? Lo primero que le dicen: estoy ocupada, no tengo tiempo, más tarde venga. Si usted está hablando de Cristo y alguien ve que ya casi va a aceptar a Cristo, está entendiendo todo, y luego dice:
Mejor en otra ocasión, ahorita me están llamando. ¿Qué es lo que están haciendo ellas? Están esquivando. No quieren de Cristo ahora. Les importa más el mundo. Les importan los placeres. Allá donde encuentran la delicia, donde encuentran la felicidad. Pero son temporales, no son eternos. Pero estamos considerando en San Juan capítulo 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero miren, viene la siguiente parte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, dice la Biblia, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Enseñanza 2. Los religiosos esquivan la palabra de Dios. Hay un incidente allá en Mateo capítulo 19 acerca de aquel joven. Usted sabe la historia de un joven que vivía necesitado, necesitaba tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Un día este joven se levantó, se dispuso a buscar a Cristo y lo encontró. Cuando llegó en donde estaba el maestro, intercambian comentarios y el joven dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué necesito hacer? Jesús le explica qué es lo que tenía que hacer. Guarda los mandamientos, vive como debes de vivir según la palabra, así como yo quiero que vivas, vive todo esto, guarda la palabra. Y él dijo: todo esto yo lo he guardado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años yo los he guardado. Jesús le dice: entonces si lo has hecho, esto está muy bien, correcto. Entonces ahora yo quiero que vayas y vendas lo que tienes. Cuando escuchó el joven estas palabras, él se sintió triste, no le gustó seguramente lo que le habían dicho, y dice la palabra que él se fue triste. ¿Qué es lo que realmente buscaba? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que los religiosos, este era un religioso, esquivó la palabra de Dios, no hizo caso, mejor se fue, dijo: no, aquí no me conviene, mejor yo me voy, no quiero estar aquí, y se fue. No vendió, no dio, y seguramente no sabía gran cosa de los mandamientos. ¿Cuántas personas esquivan la palabra del Señor? Muchas personas lo hacen. Entonces los religiosos esquivan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una preposición condenable. Por eso esquivan la palabra de Dios, porque tienen una preposición condenable. La Biblia nos enseña. En Juan capítulo 3:18, el que cree, el que realmente tiene esa confianza en el Señor, dice la palabra de Él, no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la posición, esta es la preposición. El hombre entiende que el Señor dice que el que no cree, las personas que viven, que tienen vida, que andan trabajando, que caminan, saben que la Biblia dice, que Dios dice, que serán condenados. Mucha gente sabe que están viviendo en el pecado, pero no quieren renunciar, no quieren dejarlo, porque se sienten complacientes, se sienten bien servidos en el pecado. Pero ellos saben, el día que van a morir van a sufrir. Este hombre, el joven, el cual les platicaba de Mateo 19, sabía bien que lo que
después lo que hizo no estaba bien, no estaba correcto, no le beneficiaba para nada. Dice el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Trabaja, ríe, grita, se enferma, pero él ya sabe, está condenado. Qué triste es esto, qué triste. Pero la gente no quiere. Cuando hablamos de estas cosas, el hombre tal vez se burla, no le importa. La gente dice, bueno, cuando yo muera, donde Dios me ponga. No se trata de eso, se trata de arreglar la vida antes de morir. Pero la Biblia nos enseña entonces que los religiosos esquivan la palabra de Dios, ¿sí? Porque ellos tienen una preposición condenable, saben perfectamente bien el lugar preciso en que está colocada su vida. Saben que el día que van a morir no van a llegar a la gloria, van a llegar a un lugar de tormento, pero nunca quieren dejar lo malo. El religioso, como estaba mencionando, tiene una posición condenable. No solamente esto, tienen una práctica contradictoria, ¿sí? Tienen una práctica contradictoria. Allá en el libro de Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuántas personas usted ha visto que se dice ser cristiana, pero en la práctica, en los hechos, totalmente distinto a lo que Dios pide, a lo que Dios exige, a lo que la palabra de Dios enseña, totalmente distinto? Se dicen que son cristianos, pero los frutos son totalmente contrarios, son negativos. Tito habla claro cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, que no son absolutamente nada. Por eso, los religiosos, los que esquivan la palabra, tienen una práctica contradictoria. Y esto es demasiado triste, porque tal vez mucha gente piensa que por ser religiosos van a ir al cielo, pero no es cierto. La única persona que puede llevar a la gloria es el Señor Jesucristo. Y siempre y cuando el hombre reconozca que es pecador, que reconozca que necesita el Salvador, mientras no hace estas cosas, no puede llegar allá, al cielo. Entonces es una práctica contradictoria, una práctica que ellos mismos confiesan, tal vez sin saber, que no aprueban su convicción en el Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, tienen los religiosos una perpetua condenación. Años y años pasan. Muchas personas, toda su vida la pasan solamente siendo religiosos. Y creo que esas personas son sinceras. Se mueren creyendo que van a ir al cielo, pero no es así. A pesar de que eran sinceras, pero no es así. La única persona que puede llevar al cielo es Cristo. Y la única persona que puede llegar al cielo es el que acepta, el que reconoce su situación, el que reconoce que si Cristo no puede ir al cielo. Qué triste para la gente en los tiempos en que estamos viviendo, queridos. Hay mucha gente que vive sin Cristo, simplemente son religiosos. Necesitan de Cristo.
Jesús dice allá en Mateo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El hombre lleva una carga enorme, una carga difícil, una carga que solamente el Señor puede ayudar, puede soportar. Pero el hombre no quiere, porque estamos considerando que ellos tienen una perpetua condenación. La Biblia nos enseña allá en Lucas capítulo 16 acerca de la muerte de Lázaro y la muerte del rico. Y dice la Biblia que estando el hombre rico allá en tormentos, habló con Abraham, teniendo una petición, teniendo una plegaria, que fueran y que les predicaran a sus hermanos. Y viene una palabra que se menciona allí, dice: hay una cima, hay una división. Y le dicen: los que están allá no pueden pasar para acá, y los que están de aquí no pueden pasar para allá. ¿Qué significa esto? Que el que ha muerto sin Cristo va a llegar a un lugar de tormento y nunca saldrá de ese lugar, nunca. Siempre estará ahí sufriendo. Y el que ha conocido a Cristo, el día que muera, llegará a un lugar de gloria en donde nunca saldrá de ahí. Todos los años estará viviendo, gozando, disfrutando las bendiciones de Dios. Son dos lugares eternos, dos lugares que hay para el que conoce a Cristo y para el que no conoce a Cristo. Y algo muy importante que se debe de entender: en los dos lugares son lugares de donde hay vida. Nada que se acabó después de muertos. No, la gente vive equivocada y siempre mastica, dice: al fin de muertos se acabó todo. No, no es cierto. El rico había muerto y el rico estaba consciente. Él tenía una plegaria para que les fueran a predicar a sus hermanos. Queridos amigos y hermanos, en esta ocasión espero que le haya servido lo que estoy considerando con ustedes. Espero que sea de bendición. Son cosas que se tiene que aprender, se tiene que saber. Entonces el tema: bienaventurado escuchar la palabra de Dios. Número 1, los redimidos escuchan la palabra de Dios, porque ellos tienen una posición cambiante, porque ellos tienen los preceptos correctos. Esto es para los cristianos. Porque ellos tienen una práctica congruente. Esta es una enorme bendición. Número 2, los religiosos esquivan la palabra de Dios porque tienen una preposición condenable, porque tienen una práctica contradictoria, pero también porque tienen una perpetua condenación. Qué triste. ¿Usted se ha puesto a pensar el día que muera en dónde va a pasar la eternidad? Piense en esto. Dios le ama. Y para los que conocemos a Cristo, sigamos escuchando la palabra de Dios. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir un poco de tu palabra. Bendice a los que nos están escuchando y también te pido que bendigas a los que posteriormente escucharán este programa. En tus manos dejamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Aurizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.